Voy a conversar con ustedes sobre un acontecimiento que se está celebrando en este 2019, que son los 350 años de haberse iniciado la parroquia de San Nicolás, la que ustedes conocen con el nombre de hoy de la Catedral de San Nicolás. Pero para poder hablar de ello tenemos que hablar de la fundación de Rionegro. Hay una discusión por parte de los que han escrito algunos libros y algunos como les digo yo a ustedes, que se las echan de historiadores, repitiendo un mundo de errores, es sobre la fecha de fundación. Miren, en 1581 aparece en el archivo de Antioquia, en el Palacio de la Cultura en Medellín, el primer documento que habla de Oriente. El sitio, se adjudican las tierras del sitio de Chachafruto, en el oriente de Antioquia. ¿Qué es lo que traen algunos con el cuento de la fundación de Rionegro? Que le fueron adjudicadas a Juan Daza. Ese es el primer cuento, como les digo, el primer documento. Pero ahí no se habla de la fundación de un pueblo, ni de un conjunto de personas que se vinieron a vivir aquí, sino la entrega de unas tierras a un español, no más. Luego aparece en ninguna parte, hasta el momento que conozcamos, ha habido un documento que se hable sobre la fundación de Rionegro. Los primeros documentos que aparecen son los que les estoy mencionando, los de la parroquia. En el archivo que yo tengo en el Museo de Arte Religioso de la Catedral, en ese archivo hay papeles de 1639, pero no de Rionegro, sino documentos que hay de esa fecha. En el archivo de la Casa de la Convención es mucho más posterior, ya es de 1700. El primer libro de bautismos, que ustedes lo van a ver aquí en la filmación, comienza la parroquia en febrero de 1669, o sea que estamos cumpliendo exactamente 350 años de haberse iniciado la parroquia. El primer nombre que se le pone a Rionegro es el nombre de Rionegro. Y los primeros que llegaron de Europa aquí al Valle de San Nicolás fueron curas franciscanos. Ellos vinieron buscando indígenas. Aquí donde estamos, la plaza y todo eso, fue el sitio donde encontraron la tribu de los taamíes, que es propiamente los quiramas, que los llamaron así. Entonces los quiramas fueron corridos a San Antonio. Por orden del cura, corren los indígenas allá y nombran un cura para San Antonio, para que cuide de las almas, como decían en esa época, de cristianizar a los indios. Esos indios, por eso se le dedica a San Antonio de Padua el templo que hay allá, que es el más antiguo que hay en este momento en Rionegro. Aquí en esta parte donde está la catedral, es donde una señora Magdalena Gómez regala las primeras tierras en 1669 para construir el primer templo que se hizo acá, y ella regala el primer cuadro de la Virgen, que es una Virgen del Rosario, es un cuadro europeo. Entonces por eso comienza la parroquia dedicada a San Nicolás, que es el patrono, que se llama todo el Valle de Oriente, el Valle de San Nicolás. Todos los pueblos de Oriente se constituyen como el Valle de San Nicolás y le dedican la parroquia a él. Y a la tutela de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Los primeros curas, es muy bueno que ustedes sepan que los que llegan aquí eran mandados desde Santa Fe de Antioquia y desde Popayán. El total de curas que ha habido en Rionegro, aquí en la catedral, son más o menos 37, es lo que alcanzaba a contar yo en los archivos, aunque hay algunos que fueron encargados de muy poco tiempo y eso. La parroquia, entonces aquí construyeron una pequeña iglesita de tapia, debía haber sido una parte y la otra de bareque. Esa la tumban en 1790. El cura de 1790 es el personaje para mí más interesante de la historia de Rionegro religiosa. ¿Por qué? Se llamaba José Joaquín González. Era una familia económicamente rica. En esas fechas, Rionegro era
una vereda que a nadie le interesaba. Esto era el enredo, es que ustedes encuentran que no pertenecía ni a Santa Fe de Antioquia, ni pertenecía a Mariquita, ni pertenecía a Bogotá, ni a Popayán, todo quedaba muy lejos. Entonces esto era simplemente unas veredas casi olvidadas por todo el mundo, con muy poquitos habitantes. La única ciudad cerquita que existía era la ciudad Santiago de Arma, que la ciudad Santiago de Arma quedaría hoy en día cerquita a Guadas en el departamento de Caldas. Recuerden que el departamento de Antioquia y el departamento de Caldas limitan por el río Arma, que es un río muy caudaloso, pedregoso, y es un territorio muy caliente, muy malsano. La ciudad Santiago de Arma sí fue fundada en 1542. Allá los símbolos que tenemos nosotros hoy en día eran los símbolos de esa ciudad. Esa ciudad había sido quemada por los indígenas, había sido atacada varias veces a los españoles por los indígenas, que eran muy agresivos y armados, por eso le pusieron el nombre de Arma. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Este cura, José Joaquín González, supo que el alcalde de Arma se había venido a vivir a Llano Grande, porque Llano Grande pertenecía a la ciudad Santiago de Arma, pertenecía en los territorios civiles, pero del río para acá, o sea, lo que estamos hoy en día, el puente Mejía para acá, para que me entiendan, esto no nadie lo discutía ni a nadie le interesaba. Y como la parroquia estaba al lado de acá, donde está hoy en día, entonces este cura va y le hace la visita al alcalde de Arma, a Llano Grande, y se confabulan en el lenguaje de nosotros para que entendamos. Se confabulan los dos y llegan a un acuerdo en ir a Arma, que estaba la iglesia cayéndose, que el cura era ciego, que estaba viejito y que es muy pobre y que habían muy poquitos habitantes negros, indios y unos poquitos blancos, porque los blancos se habían repartido por todo lo que es el territorio antioqueño en esa época, los que tenían platica. Entonces van y le echan un cuentazo al cura de allá. Esto que estoy contando es muy poco escasos los que lo saben. ¿Por qué? Porque son los libros originales que yo tengo en el museo donde está todo el pleito de eso. Entonces van y le dicen al cura que les preste la Virgen del Rosario, la que ustedes conocen aquí en la catedral, la muñequita. Entonces le dicen al cura que les preste esa Virgen, la imagencita, para hacerle una fiesta, para hacerle una romería. El cura de allá confió en el cura de aquí y le prestó la imagen. Entonces se la traen para Llano Grande, la visten, le hacen una gran procesión, una gran romería, y se la traen hasta aquí y la colocan en la iglesia que había aquí, en el templo que había aquí. Entonces no le devuelven la imagen al cura de Arma. Propiamente en el lenguaje de los antioqueños se le roban la Virgen al cura de Arma, pero el cura de Arma, en las argumentaciones que presenta, dice que él es pobre, que está ciego, que se le está cayendo la iglesia y que abusaron de sus condiciones y que por eso les prestó la imagen de la Virgen y que no se la quieren devolver. Entonces reclama que se la devuelvan. Entonces el cura de Rionegro, más vivo, dice que Rionegro tenía 9.000 almas, habitantes, que tenía agricultura, que había orito y que tenía un clima muy bueno, que la ciudad debiera ser aquí. Entonces el virrey le ordena que devuelva la imagen, pero como era abogado, vuelvo y lo repito, tira el expediente a España directamente al rey. Y es cuando va todo el expediente, todo el material que habían investigado y todas las órdenes que habían dado los subalternos del rey. Entonces llega a Carlos III, rey de España, el cual define la situación muy fácil. Ordena que la Virgen se quede en Rionegro y que trasladen la ciudad Santiago de Arma a Rionegro. Entonces ahí fue cuando le puso a Rionegro el nombre de Ciudad Santiago de Arma de Rionegro. Y por eso es que la gente siguió diciéndole a la Virgen del Rosario de Arma, porque era de allá. Entonces ahí es donde Rionegro adquiere el título de ciudad, ya podía nombrar sus alcaldes, ya podía organizar la ciudad, digámoslo así, con cuadrícula. Entonces, porque en la orden del rey ordena que se haga el pueblo de acuerdo a las normas urbanísticas, como dicen hoy en día tan elegantemente, de los pueblos. Y ahí es donde el parque se distribuye en las 4 cuadras principales del parque y ese cuento. Entonces, mire, este cura simpático, entonces claro, ya se quedó con la Virgen, ya consiguió el título de ciudad y él fue el que comenzó a construir esta catedral. Entonces tumban la iglesita vieja y comienza con otro cura, con José Pablo de Villa, a construir esta catedral, que se demoran 10 años, entre 1794 a 1804. Los materiales de esta catedral, ¿de dónde los trajeron?
pues naturalmente los tuvieron que haber traído de la selva, porque la madera para esto no la había acá, tenían que traerla de San Carlos, de todo eso por allá. Las piedras, estos muros son adobe medio cocido, no es muy cocido, al lado y lado, y en el centro son piedras y tierra pisada. Entonces todo eso lo trajeron de por allá. Construir esta catedral costó una fortuna. Entonces de ahí es donde viene un mito, una leyenda que dicen los campesinos y los antiguos de Rionegro, que en una de las columnas de la catedral es que hay un gran tesoro por si llega a caer esto. No, eso es mentiras. Simplemente no entendieron lo que pasó. El cura vendió todo lo que había, las alhajas de la Virgen, todo lo que la gente le daba. En 10 años todos pedir limosna y hacer un mundo de rifas y un mundo de todo para hacer la construcción, para pagar los trabajadores. Miren, este cura ocurrió algo muy interesante. Él terminó la catedral y en 1804 es donde se termina la catedral, se hace la bendición y se inaugura. Y en 1808, a los 4 años, él salió al altar a celebrar y le dio un infarto en el altar. Él está enterrado ahí. Él es el único cura que ha muerto en la parroquia y que ha sido enterrado dentro de la catedral. ¿Murieron todos? Claro que sí, perdónenme que de pronto me entiendan mal, pero que haya muerto en el altar, en plena celebración eucarística. Entonces él está enterrado ahí. Pero otra cosa curiosa, Monseñor González Arbeláez, el famoso arzobispo de Rionegro, la gran figura religiosa de Rionegro, es bisnieto de este cura, no por lo Arbeláez, sino por los González, porque recuerden que se llama José Joaquín González y Monseñor Juan Manuel González Arbeláez. Entonces de ahí viene toda esa descendencia. Monseñor González es el último eslabón de ese cura y termina siendo sacerdote. Ahí muere todo lo que es la descendencia de ese cura, que es muy interesante. Bueno, ahora, otro cura que vamos a hablar de él es de Samuel Álvarez Botero. No era rionegrero, era de Sonsón, pero cuando lo ordenan por ahí en los años 30, lo nombran para acá y aquí está 3, 4, 5 años. Le cogió mucho amor a Rionegro, sus abuelos eran de acá y se enamora profundamente de la historia de Rionegro y todo este cuento. Luego comienza a estar en un poco de pueblos diferentes hasta que lo nombran en 1954 y él viene como cura y él es el que se encarga, es el otro cura interesante de la historia de Rionegro porque es el que se encarga de embellecer la catedral, de terminar todo lo que nosotros conocemos hoy en día, el de la idea del museo, el que me permite a mí meterme aquí, como llevo 50 años, recuerden que les he contado, y he amontonado todo este mundo de cosas. Aquí les tengo el museo para que ustedes lo sigan viendo y lo ayuden a cuidar, porque eso no es mío ni de los curas, es de todos y tenemos que cuidarlo. Él es el que tumba el cementerio viejo, que era una porquería, eso estaba acabado, eso no tenía oficio, y construye el que hoy en día por lo menos es decente y bonito. Tumba las casas viejas enseguida de la casa cural que se estaban cayendo y las compra, porque eso no era de la parroquia. Él es el que las compra con los altares de San Isidro, porque trabajó como una mula para poder conseguir los dineros para esto. Construye esa edificación, construye la cripta, el altar de la patria, y es el que se encarga de hacer todos los trámites para conseguir la coronación pontificia de la Virgen. Entonces ya consigue que el Papa ordene la coronación de la Virgen y la nombre patrona de la diócesis. Bueno, ya sobre los otros curas, normal, para que sepan ustedes. Habían habido curas regularcitos, curas malos y pésimos, pero la historia se encargará de decir cada uno de ellos. Los dos más interesantes son, vuelvo y les repito, José Joaquín González y Samuel Álvarez Botero. Antes de terminar, quisiera aclarar ¿por qué ustedes se preguntan en los programas y han visto por ahí fotografías de la catedral muy distintas? Mire, la foto más antigua es la que estamos presentando en este programa, que figura en 1888. O sea, el frontis, las torres, lo que hay afuera, eso fue lo primero que construyeron entre 1794 a 1804. Eso duró hasta 1880 más o menos. El cura de esa época se llamaba Francisco Martín Henao, que era de Guarne, que era escritor y todo eso, y estudió con Marco Fidel Suárez. Ese señor, cuando lo nombraron aquí, él se enamoró de Rionegro. Entonces estaba para se iba a celebrar el centenario del nacimiento de Córdoba. Él fue el que lo preparó porque era un hombre muy amante de la historia y todo eso. Y él pidió auxilios al gobierno nacional, entonces mandaron unas platicas para Rionegro. Entonces lo que hicieron fue
que tumbaron las torres de las antiguas y construyeron unas que ustedes han visto, que las vamos a llegar aquí a mostrar también en el programa, que hay una panorámica desde el cementerio que es posterior a 1880. Luego, en 1890, construyen parte de las torres, unas compuntas que van a ver aquí en una fotografía que está con unos coches y uno de los primeros carros que llegó a Rionegro, que son en punta, en estilo gótico. Y cuando se cumplieron los 100 años de la batalla de Ayacucho y los 100 años del asesinato de Córdoba, entonces los rionegreros pidieron al Senado de la República, al gobierno, que auxiliara. Ahí fue, se acuerda, cuando les conté lo del parque, que ahí fue cuando hicieron el primer parquecito cercado con camelias y colocaron la primera estatua de piedra. Entonces esos dineros, como eran un poco de plata, pues en ese entonces era una chichipatada para Rionegro, pero era un poco de plata, entonces hicieron eso y también tumbaron las torres de la iglesia, las agujas, y trajeron un arquitecto, el que trajeron para Medellín para construir el Palacio de Gobierno y la estación del ferrocarril, lo trajeron aquí y él diseñó los edificios diseñó el frontis de la catedral, lo que estamos viendo hoy en día, que eso se terminó en 1945, construyó lo que fue la cárcel vieja, que es lo que llamaban hoy el Palacio de Cultura, la casa provincial y el matadero municipal. Pero el que arregla del todo la catedral es Samuel Álvarez Botero, que lo van a ver en las fotografías. Vamos a tratar ahí que salgan para que en este programa ustedes vean más o menos la construcción de las torres, hasta que llegamos a lo que estamos viendo hoy en día, que es el orgullo suyo y el orgullo mío y el de todos los rionegreros, cuidar y mantener esto y hacerlo conocer. Bueno, lo otro interesante es entender entonces que Rionegro, la fundación de Rionegro, más acertada, más cierta, es 1669. Estaríamos cumpliendo 350 años como la parroquia. Y en el libro que ustedes ven está la primer partida de la primera persona que se bautiza acá. Aunque el cura más adelante escribe, se me quemó la casa y algunos libros que tenía. No dice nada más, no hay ningún otro papel, no hay otros papeles ni de matrimonio, ni de funciones, ni nada. Entonces realmente lo que se puede demostrar es como ustedes y yo. ¿Cuándo demuestra uno en qué año nació? Con la partida de bautismo y con el registro civil. Y con la cédula pues acaba de demostrar lo otro. Entonces tenemos entonces la historia verdadera de lo que es la fundación de Rionegro. El nombre pues es el Valle de San Nicolás, el primer nombre. Luego por el río le quitan ya eso y ya cuando es parroquia lo llaman Rionegro. Y después por último termina con la orden del rey, la ciudad Santiago de Arma, y por la independencia y esa cosa, que ese fastidio que le cogieron a los españoles y eso, le quitan el nombre de ciudad Santiago de Arma y lo nombraron simplemente Rionegro, hasta hace poquito, ya hasta hace por ahí unos 20 años para acá, que queremos resaltar el título de ciudad Santiago de Arma, en el cual ustedes y yo nos debemos sentir orgullosos porque tenemos el título de ciudad desde 1783 por orden del rey Carlos III de España.